La vida de Augusto, nacido bajo el nombre de Cayo Octavio Turino en el año 63 a.C., es uno de esos relatos históricos en los que la realidad deja en evidencia a la ficción. Resulta casi injusto que la posteridad lo recuerde, muchas veces, solo como el sobrino de Julio César, cuando, en rigor, fue su sobrino nieto y sobre todo el arquitecto de un nuevo orden político que dio forma al Imperio Romano tal como lo imaginamos. De todas las herencias que pudo recibir, la más pesada no fue la económica, ni siquiera la fama del linaje juliano, sino la expectativa titánica de suceder a un hombre cuya ambición había alterado para siempre la República. Augusto, con una mezcla de prudencia y una intuición política digna del mejor estratega, supo convertir esa carga en un trampolín hacia una posición que, sin proponérselo explícitamente, al menos según él, lo transformó en el primer emperador de Roma. Octavio creció en un ambiente relativamente acomodado, sin lujos excesivos, pero sí con la conciencia de pertenecer a una familia ilustre. Su madre, Atia, era sobrina de Julio César, y desde temprano se encargó de recordarle que llevaba en la sangre una responsabilidad histórica. Aunque no era un guerrero nato ni un orador de temple fogoso, poseía algo más valioso: en capacidad de análisis, calma en medio del caos y una paciencia que habría desesperado incluso a una estatua, a diferencia de César, que brillaba con la intensidad de una supernova política. Octavio aprendió desde joven que la luz puede cegar. Él prefería el estilo lámpara de aceite, constante, discreto y de manera inesperada capaz de iluminar toda la habitación. Todo cambió cuando Julio César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C. Para muchos romanos, aquel día quedó marcado como el momento en que la República perdió definitivamente su inocencia, si es que alguna vez la tuvo. Para Octavio, en cambio, fue el instante en que se enteró, para sorpresa del mundo entero, de que había sido adoptado póstumamente por el dictador y convertido en su heredero político. Este movimiento, que debió haber despertado más de una ceja entre los senadores, hizo que un joven de apenas 19 años se encontrara de pronto en medio de una tormenta de ambiciones, promesas rotas y venganzas pendientes. Lo que siguió forma parte de uno de los ascensos más extraordinarios en la historia del poder. El joven heredero llegó a Roma sin la autoridad militar de Marco Antonio, ni la influencia senatorial de Cicerón, pero sí con la inteligencia suficiente para convertir sus limitaciones en ventajas. Mientras otros se presentaban como héroes de batalla, Octavio exhibía una imagen de moderación y obediencia al legado de César, lo cual, curiosamente, lo hacía parecer más confiable. Su habilidad para tejer alianzas, incluso con personas que difícilmente habrían apostado por él, fue tan notable que en poco tiempo logró un acuerdo con Marco Antonio y Lépido, formando el segundo triunvirato, una alianza que, vista con distancia histórica, tenía la estabilidad emocional de una silla de 3 patas mal cerradas. Aún así, funcionó el tiempo suficiente para eliminar a los asesinos de César, reorganizar el Estado y mostrarle al pueblo romano que Octavio no era un muchacho tímido, sino un político con una voluntad de hierro envuelta en seda. Una vez derrotados los conspiradores en Filipos, el triunvirato empezó a resquebrajarse. Las tensiones entre Antonio y Octavio, latentes desde el principio, se volvieron imposibles de ocultar. Antonio, con su carisma indiscutible y su relación con Cleopatra, gobernaba Oriente como si fuese el protagonista de una epopeya romántica. Octavio, más sobrio, administraba Occidente con la meticulosidad de un contable que sabe perfectamente dónde está cada moneda. Sus diferencias culminaron en una rivalidad propagandística tan intensa que, de haber existido redes sociales
en la época. Roma habría colapsado bajo la avalancha de rumores y sátiras. Octavio acusaba a Antonio de haber caído bajo el influjo oriental, mientras que Antonio pintaba a su joven rival como un burócrata frío y manipulador. Lo cierto es que ambos tenían algo de razón. El final de la disputa llegó en la famosa batalla de Aquio en el año 31 a.C., donde la flota de Octavio, comandada por Agripa, ese amigo fiel que cualquier político querría tener, derrotó a Antonio y Cleopatra. La victoria no solo eliminó al último obstáculo importante en su camino, sino que marcó el inicio de una nueva era para Roma. Antonio y Cleopatra, comprendiendo que ya no tenían margen para recomponer su poder, terminaron sus vidas en circunstancias trágicas que alimentaron la imaginación de poetas durante siglos. Octavio, por su parte, regresó a Roma como el dueño indiscutible del escenario político. Una vez en el poder, adoptó el nombre de Augusto, un título cuidadosamente escogido para transmitir una aura de respeto casi sagrado. No quiso llamarse rey, palabra que los romanos consideraban tóxica, y prefirió la discreción del príncipe o primero entre iguales, una fórmula que engañaba a nadie y tranquilizaba a todos. La genialidad de Augusto consistió en mantener la apariencia republicana mientras concentraba en sus manos un poder inmenso. Gobernó con moderación, pero también con firmeza, y sentó las bases del sistema imperial que perduraría por siglos. Entre sus logros más recordados se encuentra la pacificación del mundo romano tras décadas de guerra civil. Estableció el Pax Romana, un período de relativa estabilidad y prosperidad que permitió el florecimiento de las artes, la literatura y el comercio. No era un pacifista en el sentido moderno, sino un administrador que entendía que la guerra constante consume más recursos que la diplomacia bien aplicada. Además, reformó el sistema fiscal, reorganizó las provincias, impulsó la moral pública y patrocinó la construcción de gigantescas obras urbanas. De hecho, él mismo presumía de haber encontrado una Roma de ladrillo y haberla dejado de mármol, lo cual, aunque quizás sea una ligera exageración, muestra su capacidad para embellecer tanto la ciudad como su propia imagen. Sin embargo, no todo fue virtud en su gobierno. Su régimen tenía un costado autoritario del que no podía escapar. Para asegurar la estabilidad, recurrió al control ideológico, a la censura y a la vigilancia discreta sobre posibles opositores. Su política moral, aunque en apariencia noble, tenía también la función de reforzar su autoridad sobre la vida privada de los ciudadanos. Además, las purgas políticas llevadas a cabo durante el triunvirato habían dejado una sombra difícil de olvidar, incluso si él mismo trató de suavizarla con el paso del tiempo. La prudencia con la que gobernó no elimina el hecho de que, en ocasiones, prefería un puño de hierro envuelto en guante de terciopelo. Entre las anécdotas más pintorescas de su vida, destaca su preocupación casi obsesiva por la imagen pública. Era consciente de que, a diferencia de César, no poseía un carisma natural arrollador. De hecho, se decía que su salud era frágil, su voz débil y su presencia, en general, alejada del prototipo heroico romano. Para contrarrestarlo, adoptó un estilo de vida austero y se esmeró por proyectar la figura del líder paternal, prudente y moralmente recto. En una ocasión durante un banquete, alguien preguntó a modo de broma si Augusto prefería ser temido o amado. Él respondió, sin perder la compostura, que prefería ser amado, aunque recordaba amablemente que temerlo tampoco era mala opción, si eso garantizaba la obediencia. El comentario, según cuentan, provocó una risa general acompañada de un ligero estremecimiento. Otra peculiaridad de Augusto era su disciplina casi maniática. No gustaba de los excesos
evitaba los despliegues desmedidos de lujo y llevaba una vida que hoy consideraríamos sorprendentemente sobria para un gobernante absoluto. Tenía fama de comer poco y mal, con afición por alimentos sencillos, lo cual ayudaba a mantener la imagen de líder modesto. Sin embargo, esa austeridad no lo eximió de cierto gusto por la teatralidad política. Su reinvención como padre de la patria fue el resultado de un plan cuidadosamente ejecutado, donde cada gesto tenía un propósito, desde su estilo arquitectónico hasta la forma en que se presentaba en público. En la esfera familiar, Augusto también enfrentó desafíos. Su matrimonio con Livia Drusila fue estable, pero su relación con su hija, Julia, fue más complicada. Julia, conocida por su espíritu libre y su vida social intensa, encarnaba la antítesis de las estrictas normas morales promovidas por su padre. La tensión entre ambos culminó en el exilio de la joven, una decisión que evidenció el conflicto entre el hombre y el político, entre el padre afectuoso y el guardián severo de la moral pública. Aunque Augusto sufrió por la medida, jamás dio marcha atrás, demostrando que, para él, el orden y la disciplina estaban por encima de los afectos personales. A lo largo de su prolongado gobierno, Augusto se rodeó de colaboradores excepcionales, como Agripa, su mano derecha militar, y Mecenas, el mecenas por excelencia de la cultura romana. Las letras conocieron un esplendor notable con figuras como Virgilio, Horacio y Ovidio, aunque con este último, el emperador tuvo sus inconvenientes, especialmente por motivos que jamás quedaron del todo claros y que culminaron, también, en un exilio. Es posible que la literatura, por brillante que fuera, dejara de ser divertida para Augusto cuando incomodaba la estabilidad ideológica que tanto había cuidado. Finalmente, tras décadas de gobierno, Augusto murió en el año 14 después de Cristo, dejando tras de sí un legado monumental. Su muerte marcó el fin de una era, y su sucesión, cuidadosamente planificada, permitió que el modelo imperial continuara sin derrumbes inmediatos. Fue honrado como un héroe, y se le atribuyó una grandeza casi mítica. Lo sucedido desde entonces confirma que su impacto trascendió su tiempo. Reorganizó la política romana, consolidó una estructura de poder que permanecería por siglos y ofreció al pueblo una estabilidad que hacía mucho tiempo no conocía. La figura de Augusto es un recordatorio de que el poder puede ejercerse con astucia sin necesidad de estridencias, aunque no sin compromisos ni sombras. Su vida mezcla idealismo, cálculo, reformas brillantes y decisiones cuestionables. Fue un gobernante prudente, sí, pero también un estratega inflexible, un protector de la cultura, pero igualmente un censor cuando le convenía, un pacificador, aunque sus orígenes estuvieran teñidos de violencia. Si Julio César fue el huracán que sacudió la República, Augusto fue el ingeniero que reconstruyó el panorama y colocó cada piedra donde debía, incluso si para ello hacía falta alguna maniobra poco confesable. Su grandeza radica precisamente en esa complejidad, un hombre que entendió que la verdadera estabilidad política no se construye con discursos grandilocuentes ni conquistas temerarias, sino con estructura, paciencia y una cuota de humor involuntario. Y es que, visto en perspectiva, no deja de ser irónico que un joven aparentemente débil y sin carisma haya acabado moldeando el destino del mayor imperio de la antigüedad. Tal vez esa sea la lección final que Augusto nos lega en la historia. Como en la vida, el que parece menos brillante puede terminar siendo el más luminoso.